Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de fisiología cardiovascular. Funciona. Bueno, empezando, el aparato circulatorio está constituido por el corazón, vasos sanguíneos y la sangre. Y la función principal es el transporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos y retirar los productos desechos del metabolismo. En cuanto a los dos tipos de circulaciones que existen, el corazón impulsa la sangre por dos sistemas vasculares dispuestos en serie. En la circulación pulmonar o menor, normalmente que está a baja presión, la sangre venosa fluye por la membrana alveolo-capilar, captando oxígeno y liberando CO2. En la circulación sistémica o mayor, de alta presión, la sangre arterial oxigenada se bombea a los tejidos. Los productos del metabolismo son captados para su eliminación por pulmones, riñones o hígado. Funcionalmente, el corazón está constituido por dos bombas. Se habla de corazón derecho e izquierdo, que trabajan en serie. El corazón derecho recoge la sangre desoxigenada de la circulación general y la envía a la circulación pulmonar, mientras que el izquierdo recoge la sangre oxigenada de los pulmones y la envía a la circulación sistémica. A través de cuatro válvulas se asegura el flujo unidireccional a través de cada cavidad. El corazón está formado por tres tipos de músculos. El primero auricular, segundo ventricular y también está constituido por fibras especializadas en excitación y conducción. El músculo cardíaco es un sinsitio de muchas células interconectadas entre sí a través de los llamados discos intercalados, que son conexiones seriadas de resistencia baja, de tal forma que el potencial de acción se propaga de manera ordenada de una a otra, despolarizando todo el espesor. Es esta organización y la naturaleza autoexcitatoria de sus células lo que permite el funcionamiento cardíaco. Sin embargo, no existen conexiones directas entre aurículas y ventrículos, salvo el nodo AV, donde se limita la conducción y permite la conducción auricular previa a la del ventrículo. El miocardio posee cinco propiedades fundamentales. La primera es el vasmotropismo-excitabilidad, que es la capacidad de ser excitado manteniendo un umbral. La segunda es inotropismo-contractilidad. La tercera, cronotropismo o automatismo, que es la capacidad de modificar la frecuencia con la que se produce el potencial de acción. El cuarto, dromotropismo o conductividad, que es la capacidad de conducir el estímulo eléctrico a las células adyacentes. Y la quinta propiedad del miocardio es el lusitropismo o relajación. En cuanto al sistema de conducción cardíaco, la contracción miocárdica resulta del cambio de voltaje a través de la membrana, lo que provoca la generación del potencial de acción, y el impulso primero empieza en el nodo sinoauricular, que es una colección de células marcapasos localizados en la unión de la aurícula derecha y la vena cava superior. Estas células especializadas se despolarizan espontáneamente y causan una onda de contracción que llega a la aurícula izquierda a través del haz de Bachmann y la aurícula derecha a través de los haces internodales. Siguiendo a la contracción auricular, el impulso es retrasado en el nodo auriculoventricular debido a los canales de calcio lentos, asegurándose el vaciado auricular completo antes de la contracción ventricular, que está localizado en la pared septal de la aurícula derecha. Desde aquí, el impulso sigue por el haz de His en el tabique auriculoventricular, que se divide en sus ramas derecha e izquierda, posteriormente llegando a las fibras y red de Purkinje, situadas en el espesor de los ventrículos, conduciendo rápidamente el impulso para permitir la contracción simultánea de ambos ventrículos. Hablando del potencial de acción, existe potencial de acción de respuesta rápida, que es característica de las células miocárdicas de aurículas y ventrículos y también de las células del sistema His-Purkinje. Y también tenemos un potencial de acción de respuesta lenta, que es característico de las células marcapasos del nodo sinusal y del nodo AV. Hablando primero del potencial de acción de respuesta rápida, en estas células el potencial de reposo está aproximadamente en menos 90 milivoltios. El potencial de acción se inicia cuando la membrana se despolariza hasta un umbral de menos 65 aproximadamente. Se distinguen varias fases. La fase 0 es la de despolarización rápida, en la que se produce una apertura de los canales de sodio. Le sigue la fase 1, que es la de repolarización temprana incompleta, en el que se desactiva los canales de sodio y se produce un aumento transitorio de la permeabilidad al potasio. La fase 2, que es la fase de plató, se produce una activación de los canales lentos de calcio provocando su entrada, y que sí, aunque esto es esencial para la contracción. Le sigue la fase 3, que es la de repolarización rápida, en la que se desactiva estos canales de calcio y se produce la salida de potasio. Y por último, la fase 4, que es el potencial de reposo. El potencial de reposo se produce gracias a la bomba sodio-potasio TPH, que bombea potasio hacia adentro y el sodio hacia afuera.
El potencial de acción de respuesta lenta, estas células se despolarizan espontáneamente, por eso se dice que poseen automatismo. Las fases 1 y 2 en este caso están ausentes y hablando de primero por la fase 4, que es la fase prepotencial o potencial del marcapasos, las células tienen un potencial de reposo inestable durante esta fase. Generalmente, gradualmente se despolarizan de menos 60 milivoltios a menos 40 debido a una lenta entrada de sodio y la entrada de calcio. Le sigue después la fase 0, que es la fase de despolarización, en el cual cuando el potencial de membrana alcanza el umbral, los canales lentos de calcio se abren, causando la entrada de calcio y la generación del potencial de acción. Y le sigue la fase 3, que es la de repolarización, en la que se produce la salida de potasio. Hablando de los periodos refractarios, después de la despolarización, las células suelen ser refractarias a los estímulos despolarizantes, normales subsiguientes hasta la fase 4. El periodo refractario absoluto se define como el intervalo mínimo entre dos estímulos máximos que generarán un potencial de acción. Durante el periodo refractario absoluto, la célula cardíaca es totalmente imposible que se contraiga. En cuanto al periodo refractario relativo, es el tiempo adicional después del periodo refractario absoluto en el que un estímulo máximo, pero no uno de intensidad normal, produce una despolarización, aunque este potencial de acción tendría una amplitud más baja y de duración más corta, por lo que la contracción resultante sería débil, ya que el músculo no estaría totalmente relajado. Este periodo refractario largo protege a los ventrículos de una precoz recitación, lo que crearía una relajación insuficiente para el llenado de sangre. El potencial de acción tiene también su importancia a nivel práctico, pues hablando un poco también de los antiarrítmicos que existen. Existen los de clase 1 que actúan bloqueando los canales de sodio, como por ejemplo la procainamida, la lidocaína, la fecainida. Los de clase 2 son los beta bloqueantes, bloquean los receptores beta adrenérgicos, ralentizando el automatismo del nodo sinoauricular y la velocidad de conducción del nodo AV, como por ejemplo el metoprolol, la atenolol, etc. Los de clase 3 bloquean los canales de potasio, entre otros, prolongando la repolarización y la duración del potencial de acción. Aquí destaca la amiodarona, entre otros. Y los de clase 4 son antagonistas del calcio, bloquean los canales del calcio, ralentizando el automatismo del nodo sinoauricular y la velocidad de conducción del nodo V, además de reducir la contractilidad cardíaca y la presión arterial. En cuanto a las respuestas cardiovasculares a la anestesia, en general los agentes anestésicos tienen un efecto depresor miocárdico directo, por lo tanto provocan depresión de la contractilidad, disminuyendo la estimulación simpática al sistema vascular, lo que produce subsecuentemente vasodilatación sistémica, que acompañado por la disminución del gasto cardíaco genera hipotensión. Esta caída de la presión arterial puede comprometer la perfusión de órganos vitales, especialmente durante la inducción de la anestesia en pacientes hipovolémicos. Por el contrario, agentes como la ketamina producen un aumento de la actividad simpática que se opone a ese efecto depresor directo. Hablando de los anestésicos volátiles, destacan que disminuyen la descarga desde el nodo sinusal, lo que puede llevar a la aparición de trastornos del ritmo, como el ritmo de la unión. En cuanto a los anestésicos locales, deprimen la conducción del impulso cardíaco y este efecto puede ser terapéutico en arritmias ventriculares. Y hablando de la anestesia regional, cuando se hace anestesia espinal y epidural, se bloquea tanto nervios simpáticos como fibras sensitivas y motoras, que esto puede llevar a la hipotensión marcada debido a dilatación arteriolar y venosa. Las fibras simpáticas cardíacas que surgen de la médula torácica alta pueden estar también bloqueadas, permitiendo una respuesta vagal al corazón sin oposición. En este caso no habría un aumento adecuado de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea disminuiría aún más. Hablando del mecanismo de contracción, pues las células miocárdicas se contraen como resultado de la interacción de dos proteínas contractiles, que es la actina y la miosina. Cuando ambas proteínas interactúan, una se desliza sobre la otra, produciéndose un acortamiento de las células. En condiciones normales, esta interacción se evita por otras dos proteínas reguladoras, que es la troponina y la tropomiosina, ambas situadas sobre la actina. ¿Y cómo se produce la contracción cardíaca? Pues primero se propaga el potencial de acción, luego se abren los canales de calcio lento y pasa calcio al sarcoplasma,
Luego el calcio induce la liberación de calcio por los receptores de rianodina situados en el retículo sarcoplásmico. El calcio posteriormente sale del retículo sarcoplásmico, se dirige a los filamentos contráctiles uniéndose a la troponina para iniciar la contracción. Y por otro lado, la relajación ocurre al desligarse el calcio. Este es recapturado por el retículo sarcoplásmico a partir de una ATPase calcio y magnesio. El calcio es intercambiado con sodio y el gradiente de sodio se mantiene por la bomba sodio-potasio. ¿Cómo está inervado el corazón? Pues a través del sistema nervioso autónomo. Primero el sistema simpático, como he dicho antes, surge a nivel de la médula espinal torácica, T1, T4, y produce inotropismo positivo, cronotropo positivo y dromotropo positivo. El neurotransmisor principal simpático es la noradrenalina, que actúa sobre los receptores beta-adrenérgicos 1, que se sitúan en todo el espesor cardíaco, y el sistema simpático se caracteriza por un inicio y fin gradual y progresivo. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático, el principal viaja a través del nervio vago principalmente y es todo lo contrario, el simpático es inotropo negativo, cronotropo negativo y dromotropo negativo. El neurotransmisor principal, en este caso la acetilcolina, y actúa a través de receptores muscarínicos M2, que está situada en la aurícula en el tejido de conducción. Y en este caso se produce un inicio y fin rápido de la acción. En cuanto a los determinantes de la función ventricular, primero hablando del gasto cardíaco, que la fórmula es el volumen sistólico, que es el volumen bombeado por el ventrículo en cada contracción, por la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco es el volumen de sangre inyectado en cada minuto, es el determinante del transporte de oxígeno a los tejidos y los valores normales se sitúan en torno a 4,5 y 5,5 litros por minuto. ¿Y qué factores aumentan el gasto cardíaco? Pues, por ejemplo, la altura, la temperatura, el embarazo y el ejercicio físico, y disminuye con la edad, con la bipedestación y con la anestesia. Y también tenemos el índice cardíaco, que es el gasto cardíaco indexado en función de la superficie corporal del individuo. Y en este caso los valores normales se sitúan en torno a 2,5, 4,2 litros por minuto por metro cuadrado. En cuanto a la frecuencia cardíaca, hablando primero de la frecuencia cardíaca, es una función intrínseca del nodo sinoauricular que depende de factores neurovegetativos, humorales y locales. La función intrínseca normal se puede establecer por una fórmula que es 118 latidos partidos por minuto menos 0,57 por la edad. Y el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca a través de los receptores muscarínicos M2 y por el contrario el simpático aumenta la frecuencia actuando los neurotransmisores o el receptor adrenérgico beta 1. En cuanto al volumen sistólico, está determinado por la precarga, la poscarga, la contractilidad y la anomalía de la pared y disfunción valvular. En cuanto a la precarga, ¿cómo se define la precarga? Pues la longitud del músculo cardíaco previa a la contracción o el volumen ventricular al final de la diástole. Hay una relación entre la relación entre el gasto cardíaco y el volumen ventricular izquierdo al final de la diástole se establece por la ley de Frank-Starling, que tiene su importancia ya que esta ley establece que el corazón posee una capacidad intrínseca de responder a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo. Es decir, cuanto más se llena de sangre un ventrículo durante la diástole, mayor será la contracción y el volumen de sangre expulsado durante la subsecuente contracción sistólica, hasta que se alcanza volumen excesivo, el cual el gasto cardíaco no experimenta cambio e incluso puede descender. Hablando de la primera gráfica, en el corazón sano que representa las dos curvas superiores, se ve que aumenta el gasto cardíaco a medida que aumenta la precarga, con mayor aumento en el gasto cardíaco cuando se realiza ejercicio físico. Por otro lado, en el corazón enfermo, que son las dos curvas inferiores, el gasto cardíaco es menor y cae si el volumen ventricular diastólico alcanza niveles altos, como la insuficiencia cardíaca o el shock cardioquémico. Y ahora, ¿qué importancia tiene la curva de Frank-Starling en unidades de crítico? ¿O por qué no todos los pacientes de la reanimación responden a fluidos cuando, por ejemplo, están hipovolémicos, hipoperfundidos? Pues para comprenderlo, esta curva de Frank-Starling tiene su utilidad. Debemos analizarla en función de la zona de precarga dependiente, que estos pacientes quiere decir que responden a volumen, a medida que aumenta la precarga, el volumen sistólico aumenta,
o pueden estar en esta zona de la curva, que quiere decir que son es la zona plana y se dice que son pacientes precarga independiente. O sea, precarga independiente quiere decir que aunque administramos volumen, se produce un aumento de la precarga, pero no se acompaña aumento subsiguiente del volumen sistólico. O sea, aumentaría la precarga produciendo un aumento de las presiones intracardíacas, pero sin aumentar el gasto cardíaco. Los determinantes de la precarga, pues primero está el volumen sanguíneo total de su distribución, que depende del retorno venoso, el tono venoso, que es el principal determinante. El retorno venoso se facilita por la contracción del músculo esquelético gracias a la existencia de válvulas venosas que dirigen la sangre unidireccionalmente, y los vasoconstrictores incrementan el tono venoso aumentando la precarga y el gasto cardíaco, al contrario que los venodilatadores. La postura, pues en bipedestación disminuye el gasto cardíaco y en posición, por ejemplo, de Trendelenburg aumenta el gasto. La presión intratorácica, pues en ventilación espontánea existe una presión negativa que facilita el llenado cardíaco. En ventilación mecánica se crece una presión positiva, disminuyendo el retorno venoso y la precarga, disminuyendo así el gasto cardíaco. En cuanto a la presión intrapericárdica, pues por ejemplo un derrame pericárdico puede interferir en la distensibilidad ventricular. La frecuencia cardíaca, pues los aumentos de la misma se relacionan con una reducción proporcionalmente mayor en la diástole que en la sístole, por lo tanto el llenado ventricular va disminuyendo progresivamente a medida que aumenta la frecuencia cardíaca. Y la contracción auricular, pues aporta un 20-30% al llenado ventricular, y en caso de contracción ausente como la fibrilación auricular o ineficaz como en el Flutter, se pierde ese aporte al ventrículo. Esta condición es bastante importante en los pacientes críticos, ya que esto puede hacer que se inestabilicen hemodinámicamente. En cuanto a la poscarga, ¿cómo se define la poscarga? Pues la tensión o estrés que tiene que vencer la pared ventricular durante la sístole. Es la presión que tiene que superar el ventrículo para reducir su coida, o también se define como la impedancia arterial a la eyección. La poscarga se puede expresar por la ley de Laplace, que es la tensión circunferencial igual a la presión por la resistencia partido de 2 por el grosor. Quiere decir que cuanto mayor sea el radio del ventrículo y mayor sea la presión intraventricular, mayor es la tensión que tiene que vencer la pared ventricular para la eyección. Y a la inversa, un aumento del espesor de la pared reduce la tensión de la pared ventricular. La mejor estimación clínica de la poscarga, pues se mide con la resistencia vascular sistémica, en cual su principal determinante es el tono arteriolar. Y la fórmula sería 80 por la presión arterial media, menos la PVC partido del gasto cardíaco. Y los valores normales se sitúan en 900-1500 dinas al segundo centímetro elevado a la quinta. El gasto cardíaco se relaciona inversamente proporcional a la resistencia vascular sistémica. Esto quiere decir que en pacientes con deterioro ventricular importante, el gasto cardíaco es muy sensible a cambios agudos de la poscarga. En cuanto a la contractilidad o inotropismo, es la capacidad intrínseca del miocardio de bombear, independientemente de la precarga o poscarga. Y depende del sistema nervioso autónomo, en el que el sistema nervioso simpático es el más importante, actúa principalmente a través de los receptores beta-1 adrenérgicos y destacan la noradrenalina y la efedrina. Y bueno, también la contractilidad depende de la concentración de calcio, de los cambios humorales y estructurales y de fármacos inotrópicos. Y a destacar que la contractilidad se ve disminuida por acidosis, hipoxia, agotamiento de reserva de catecolaminas, pérdida de masa muscular funcional como resultado de isquemia e infarto, antiarrítmicos, beta-bloqueantes, etc. En cuanto a la circulación sistémica, pues desde el punto de vista funcional, la vasculatura sistémica puede dividirse en arterias, que se definen como conductos de alta presión que suministran sangre a los órganos. Después le siguen las arteriolas, que son pequeños vasos que directamente nutren y controlan el flujo sanguíneo a cada lecho capilar. Luego están los capilares, que son vasos de paredes delgadas que permiten el intercambio de nutrientes entre la sangre y los tejidos. Y por último se encuentran las venas, que regresan la sangre de los lechos capilares al corazón. ¿Cómo se distribuye el volumen sanguíneo? Pues el corazón alberga aproximadamente un 7%, la circulación pulmonar un 9%, y la mayoría del volumen sanguíneo se encuentra en la circulación sistémica, en el que el sistema venoso alberga la mayoría, en torno a un 64%. Por eso se dice que la sangre venosa es el principal reservorio de sangre. Y este tono venoso es muy importante
porque el tono venoso disminuido después de la inducción anestésica causa a menudo estancamiento de sangre, descenso del gasto cardíaco e hipotensión. Y aquí destaca la ley de Poiseuille, que establece que el flujo en un tubo es proporcional a la presión por el radio elevado a la cuarta potencia e inversamente proporcional a la longitud del vaso y a la viscosidad. Es decir, cuanto más estrecho y más largo sea el vaso, menor es el flujo, y esto tiene su importancia ya que las arteriolas pueden modificar su diámetro hasta 4 veces, lo cual puede anular casi todo el flujo o por el contrario provocar un inmenso incremento del mismo. En cuanto al control de la circulación sistémica, pues primero se controla por el sistema nervioso autónomo, fundamentalmente dependiente del simpático, que inerva todos los vasos excepto los capilares, en el que se produce principalmente vasoconstricción a través de receptores alfa-adrenérgicos. Después también existe un control por factores hormonales como la angiotensin 2, efedrina, son potentes vasoconstrictores y derivados del endotelio, que actúan vasodilatadores como el óxido nítrico, prostaciclina, o por otro lado vasoconstrictores como la endotelina, el trombosano A2, etc. Y existe una autorregulación, la mayoría de los tejidos regulan su propio flujo sanguíneo fundamentalmente a nivel arteriolar, y a grosso modo se puede decir que se produce vasodilatación en respuesta a una reducción de la presión de perfusión o a un aumento metabólico, y vasoconstricción en situaciones opuestas. Estos fenómenos se deben tal vez al aumento de acumulación de metabolitos vasodilatadores como CO2, potasio, hidrogeniones, adenosina o lactato. En cuanto a la presión arterial, ¿cómo se define? Pues la presión que ejerce un líquido, en este caso la sangre, sobre su continente, en este caso el árbol vascular. El flujo sanguíneo sistémico es pulsátil en grandes arterias debido a la actividad cíclica del corazón, y cuando la sangre llega a los capilares el flujo es continuo, laminar. La tensión arterial, ¿de qué depende? Pues del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Aumenta la tensión si es mayor el gasto cardíaco, porque hay mayor volumen en vasos sanguíneos, y si es mayor la resistencia vascular sistémica, es decir, que los vasos son menos comprimentos. Y a destacar el concepto de presión arterial media, que es la mejor forma de medir la presión de perfusión de un órgano, en el cual su fórmula es el gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. O también tenemos la fórmula de la presión arterial sistólica más 2 veces la presión arterial diastólica dividido entre 3. ¿Cómo se regula la presión arterial? Pues hay un control inmediato en el que es de segundos, minutos, que depende sobre todo del reflejo del sistema nervioso autónomo. Hay un control a nivel central que se sitúa en áreas hipotalámicas y del tallo encefálico, y un control a nivel periférico en el que destacan los varoreceptores, que son sensores que detectan cambios de presión influyendo en centros vasomotores del bulbo. ¿Dónde se localizan estos varoreceptores? Pues la bifurcación carotidia, que actúan a través del nervio de Ehring, y en el callado aórtico, que actúa a través de la rama del nervio glosofaríngeo y nervio vago. ¿Y qué importancia tienen estos varoreceptores? Pues que una disminución de la tensión arterial, se produce una disminución de la estimulación de los varoreceptores, produciéndose acto seguido un aumento de la descarga simpática, provocando vasoconstricción, aumento de la frecuencia y contractilidad. Y por el contrario, un aumento de la tensión arterial estimularía a los varoreceptores, produciéndose una estimulación parasimpática del corazón vía fibra del nervio vago. También tenemos un control a medio o largo plazo de la tensión arterial, que se produce en minutos, horas o días, en el que destaca el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hablando un poco de la circulación coronaria, el riego sanguíneo miocárdico está dado por las arterias coronarias derecha e izquierda, dando ramas al endocardio. El drenaje venoso está dado por el seno coronario, que termina en la aurícula derecha, pero una pequeña proporción de sangre fluye directamente dentro de los ventrículos por medio de las venas de Tevesio, mandando sangre desoxigenada a la circulación sistémica. Esta circulación a través de la vena de Tevesio junto a la circulación bronquial es lo que origina el shunt fisiológico. Las arterias coronarias, ¿dónde nacen? Pues en los senos de la valsalva de la aorta. La coronaria derecha irriga la aurícula derecha, la mayor parte del ventrículo derecho y la pared inferior del ventrículo izquierdo. En el 85% de las personas existe dominancia derecha, que es cuando la arteria descendente posterior se origina de la coronaria derecha, que irriga el tabique interventricular superior y el posterior, y la pared inferior. Por otro lado, la arteria coronaria izquierda irriga la aurícula izquierda, la mayor parte del ventrículo izquierdo y el tabique interventricular. Y en cuanto a los nodos, pues el nodo sinoauricular, el 60% de las veces está irrigado por la coronaria derecha y un 40% por la coronaria izquierda.
El nodo AV un 90% de las veces está irrigado por la coronaria derecha y las de IS tiene una irrigación doble. En cuanto a la circulación coronaria, la perfusión coronaria, su característica fundamental es que es intermitente en vez de continua como los demás tejidos. Y esto es porque las arterias coronarias están ocluidas por fuerza ejercida, o sea, debido a la fuerza ejercida por los ventrículos durante la sístole. Y el llenado depende del tiempo diastólico, es decir, si se produce un aumento de la frecuencia cardíaca, acortan el tiempo de llenado diastólico, con lo que se produce un acortamiento del tiempo de perfusión coronaria, disminuyendo el aporte de oxígeno al miocardio. La fórmula de la presión de perfusión coronaria sería la presión arterial diastólica menos la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Y también es característico que se produce una extracción de oxígeno por el miocárdico elevada, en torno al 65%, comparado con la de los otros tejidos, que normalmente extraen 35%. Y esto quiere decir que cuando el miocardio, o sea, cuando se produce disminuciones de la O2, el miocardio no compensa las reducciones de flujo extrayendo más O2 de la hemoglobina, sino que lo que hace es aumentar el flujo coronario. ¿Y qué importancia tiene, por ejemplo, los anestésicos volátiles en la circulación coronaria? Pues la mayoría son vasodilatadores coronarios, reducen los requerimientos de oxígeno miocárdicos y esto implica que tienen efectos beneficiosos sobre la isquemia e el infarto. Y esta es la bibliografía que he usado y nada más.